Tal cual, tal cual. Me permite, la presento primero, ¿no? Por supuesto. A Laura Torres de Suteba, buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias por venir aquí. Antes de preguntarle, sobre todo, usted es de Boca, ¿no? Por supuesto. Y está palpitando el resultado. El resultado. Entonces vamos a ver de este otro lado de la biblioteca, a quién tenemos. Alejandro Bodar, ¿cómo te va? De frente a izquierda, ¿bien? Bien, bien. De izquierda Boca, al frente. de izquierda al frente, tenés razón. ¿De Boca o de River? Digamos, ¿O de se ninguno? demuestra que somos mayoría, pues soy de Boca también. Así. ¡Opa! Bueno, no, muy bien. No le entonces, diré que comparten eso con usted en el control porque no es adecuado. no sería el caso. Pero bueno, en primer lugar a mí me gustaría saber, más allá de meternos con toda la realidad política, ¿qué pasa con los docentes ahora, Laura? ¿En qué situación están? Provincia de Buenos Aires, mal, la verdad muy mal. Muy mal porque estamos a esta altura del mes de mayo y todavía no está resuelto, es más, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha resuelto todavía la situación salarial de los docentes bonaerenses. ¿Qué quiero decir con esto? Que siguen sosteniendo una propuesta del 20% en 4 cuotas, bueno, dicen en 2 porque si seguimos así va a terminar siendo en 1 porque los meses pasan, y una propuesta para resolver la pérdida de poder adquisitivo del año 2016 con un bono pasaron de 750 a 1.500 pesos, solamente lo cobran los docentes en actividad, no lo cobran los jubilados, pero aparte no conforma salario. Esto fue lo que se rechazó. Y al mismo tiempo están sin cumplir el fallo de la justicia. En realidad, para nosotros lo mejor siempre es resolver la situación en la mesa paritaria. La justicia aparece cuando fracasa una política salarial, en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy mal, pero al mismo tiempo estamos en la escuela trabajando y con los alumnos. Y pareciera que cuando los docentes no estamos de paro, no es noticia. Y entonces muchos se rasgaban las vestiduras porque planteaban que la situación afectaba a los alumnos y sin embargo ahora no es noticia que los docentes seguimos por debajo de la línea de la pobreza y con un gobierno que todavía no resolvió 9.801 pesos de sueldo inicial tenemos a la fecha. ¿Se puede saber qué cantidad de días ya llevan sin actividad los alumnos? Un ¿no? mes. ¿Un mes? No, sin actividad no. No, bueno, con el conflicto. El conflicto, no, a ver, los chicos que no van al colegio, que no van a las clases, ¿no? No, están en clases. No, ya desde hace sumando un mes. todos los paros, desde que comenzaron con las medidas de fuerza y demás, ¿cuántos días los chicos han perdido en el año? Calculo que unos 20 días. Unos 20 días. El gobierno todavía no hace caso, no atiende este reclamo. No a los solamente docentes. eso, sino que actualmente hay alumnos que no son noticia porque no es un problema para el gobierno de la provincia, que no tienen clases, pero no porque los docentes estamos de paro, sino porque todavía no han nombrado a los docentes que corresponden o no resolvieron la situación de infraestructura, por lo tanto no tienen un aula donde estudiar. En algunos casos los alumnos están rotando. O sea que la situación, comedores escolares. Ajá. Seguimos todavía en la provincia de Buenos Aires con 12 pesos por alumno, cuando en la ciudad de Buenos Aires es 40 pesos por Ahora, alumno. 12 pesos por alumno significa dar comida que no es alimento, estamos hablando, porque son o guisos, o arroz, o muy poquitito pollo, muy poquita carne, o sea, en realidad son comidas con mucho más peso calórico que lo que correspondería. Calcular lo que aumentó la canasta alimentaria. Claro. Bueno, y el impacto sobre 12 pesos por alumno. Ahora vos fíjate, cuando les preguntamos en la mesa técnica paritaria, en la salarial en realidad, cuando le preguntamos, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires 40 pesos por alumno? Que tampoco es mucho, No, ¿eh? no, para nada. Tampoco es mucho, no es que decimos, No. Ahora cruzando la General Paz, nuestros alumnos pareciera que son más baratos. Sale más barato vivir en Porque la es más provincia barato de la Buenos provincia de Aires. Buenos Aires que la ciudad de Buenos Aires, pareciera. Y sin mencionar que hay padres que envían a sus chicos al colegio para que coman, Nada además más. de todo eso, Sí. que simplemente están buscando que estudien y que coman porque la Sí. situación es muy precaria. Yo Además, digo, sí. cualquier papá, independientemente de su situación económica, a la escuela los mandan para aprender. Y la escuela muchas veces resuelve la situación de alimento. Hoy vemos la situación de las familias como, bueno, lo difícil que está llegar a fin de mes, entonces cada vez más son los alumnos que quieren ingresar a los comedores. Mire, con un sueldo Ahora, de 9.801 pesos. 800 pesos, Estamos diciendo no le hoy- alcanza ni para... O comen o alquilan. Mira, estamos diciendo hoy que de hecho los jubilados necesitan 16.134 pesos solamente en este mes para cubrir la canasta básica. Bueno, por eso de eso se Jubilados, trata estamos como hablando. estamos los docentes Entonces, bonaerenses. No hemos dejado la pelea. No. No hemos dejado la pelea, la estamos haciendo. Es más, el viernes hubo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Volvimos a visibilizar no solamente el SUTEBA, sino los 6 sindicatos que conformamos el Frente Unidad.
volvimos a poner en escena nuevamente la situación y la denuncia de lo que estamos viviendo. Cuando digo estamos volviendo a poner en escena, decimos hicimos movilizaciones, marchas, abrazos, instalamos carpas en diferentes distritos, réplicas de la escuela itinerante. Ahora hay un gobierno que tiene que escuchar y hay una sociedad también que me parece que tiene que ayudar a que el gobierno escuche, porque cuando los docentes comenzamos con paro, muchos eran los opinadores, los que hablaban, desde políticos, periodistas. La sociedad en su conjunto decía, deben discutir con los chicos en la escuela. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Ahora pasa que los docentes no tenemos todavía el aumento ni la convocatoria necesaria para poder debatir y discutir ese aumento salarial y un que nos aumento merecemos. de 20 pesos, 30 pesos por docente. Pero, Alejandro, ¿y qué opinas sobre esto? Yo opino que es una barbaridad que tengamos docentes por debajo de la línea de pobreza y que se pretenda culpar a los docentes de esta situación, como ha sido la política por parte del gobierno. Yo creo que los docentes necesitan y todos tenemos que apoyarlos para que ganen un sueldo digno. Después se hace campañas, los docentes no estudian, no se preparan. Ahora, ¿con qué dinero podés comprar un libro si tenés un sueldo de 9.000 pesos o te obligan a trabajar en 2 o 3 cargos para poder llegar a un sueldo más o menos digno? ¿En qué tiempo podés hacer, ¿no es cierto?, para prepararte? Creo que hay una política clara de empujar a los que pueden hacia la escuela privada, porque en el mismo periodo que se discute no darle aumentos a los docentes, se aumentan los subsidios a la escuela privada. O sea, hay un aumento permanente año tras año, sí, ¿cierto?, de miles y miles de pesos que serían fundamentales, por ejemplo, en la escuela pública. Yo he presentado un proyecto en la ciudad de Buenos Aires para prohibirlo, porque creo que tenemos que entrar en el debate si queremos realmente una escuela pública, si ahí tenemos que poner los fondos o si vamos a hablar de la escuela pública, pero con toda la política que se hace, fomentar la escuela privada. Que hay mucha gente que no tiene otra que llevar a sus hijos a la escuela privada, pero hay que saber que la educación, la única forma de tener una educación universal, donde se expliquen todos los avances científicos, tecnológicos, es en la escuela pública. Es en el único lugar donde el docente no está condicionado por un patrón a decir lo que él opina, sino que puede explicar las diversas teorías. O sea, el único lugar donde se puede aprender realmente en el siglo XXI todo lo que pasa es en la escuela pública. Por eso no es solamente el drama de que cada vez menos chicos pueden acceder a una educación de calidad cuando se debilita la pública. Se está forzando a que un sector de la sociedad vaya a escuelas que no le van a enseñar al chico todos los contenidos necesarios, ¿no es cierto?, en el siglo XXI. Ha pasado casos tremendos donde, por ejemplo, se niegan a enseñar las leyes de educación sexual en un colegio porque está muy condicionado por la ideología que tiene, ¿no es cierto?, religiosa. O sea, y que hay una orientación hacia ese lado lo muestra el ministro Bullrich, que dice que tendría que hasta enseñarse religión, por ejemplo, en los colegios. Se quiere retrasar todo para atrás. Yo creo que estamos ante un problema serio. Y lo que le quería preguntar a Laura, y es verdad lo que dice, no se cuenta y no se habla cuando los chicos vuelven al colegio. Parece que cuando vuelven al colegio el tema docente se termina hasta que vuelven ustedes a reclamar el derecho de volver a pagarles lo que corresponde. Y preguntarle también en el personaje de Esteban Bullrich, ¿no?, el ministro que ha sido o sería el candidato de la provincia. ¿Cómo lo toman los docentes, teniendo una lucha todos los días y constante con el ministro? No, yo ahí voy a separar algo. Cada fuerza política tiene el derecho de elegir a su representado o a su representante para las próximas elecciones. Sí, los docentes lo vamos a juzgar como ministro de Educación, un ministro que el año pasado convocó a la paritaria en enero, donde los chicos no estaban en la escuela, donde los docentes tampoco, se resolvió, hubo una paritaria, y este año es un ministro de Educación ausente, un ministro de Educación que violó una ley y aparte violó un derecho que nosotros supimos conquistar, porque la verdad no nos regaló nadie, sino que lo parimos, como digo yo, en la carpa docente, después del ayuno, la ley de financiamiento y la ley de paritaria. Entonces, en realidad el ministro Bullrich lo que hace es, aparte de las barbaridades que ha dicho de los docentes, ¿no? Yo recuerdo el año pasado al ministro de Educación diciendo que en la Argentina la educación era una fábrica de hacer chorizos, por ejemplo. O sea, una cuestión de tal maltrato y destrato hacia los docentes. Y lo último, pienso en un ministro que manda un plan a la legislatura que se llama Plan Maestro,
sin los maestros. Yo estoy convencida que para transformar la educación son necesarios muchos actores debatiendo, muchos, no somos los únicos los docentes. Ahora, sin los docentes es imposible. Y entonces tenemos un ministro de Educación que piensa en una educación, evidentemente en un mundo irreal. Ahora, aquí y ahora, tiene docentes por debajo de la línea de la pobreza y se lleva puesto algo que es fundamental. Es el padre de la criatura del desastre que estamos viviendo hoy en educación. Él es el responsable de la implosión en los salarios docentes de todo el país, pero aparte también volvemos a retroceder con su postura, con la política educativa, hacia los años 90, cuando el Estado había desresponsabilizado una educación nacional hacia las provincias. Hoy estamos en esa situación y el responsable fundamental es el ministro Esteban Bullrich. En cuanto a la política netamente, Alejandro, a mí me gustaría saber esto, que nadie me lo ha podido responder hasta el momento. Porque se habla de una paritaria nacional donde el ministro de Educación Nacional debería fijar un piso justamente para luego negociar cada provincia o cada gobierno el aumento que le puede dar a sus docentes. Ahora bien, desde el gobierno hablan que el ministro de Educación no tiene escuelas a cargo, el Ministerio de Educación no tiene escuelas a cargo, no hay escuelas nacionales, por ende no tiene por qué fijar una paritaria nacional. ¿Esto es así? Y si es así, ¿para qué está Esteban Bullrich entonces? Sí, primero que no es así porque hay una ley que el gobierno no está cumpliendo. Porque la ley dice que si cualquiera de las partes solicita que haya una paritaria nacional, hay una obligación de sentarse a discutir. Y está claro que los docentes solicitaron una paritaria nacional. Alguna vez tendremos que discutir cómo hacemos para que la educación vuelva a estar centralizada, ¿no es cierto? Porque parte de los desastres de los 90 fue que se le echó el fardo a cada provincia para que se haga cargo como pueda y con el presupuesto que pueda, ¿no es cierto?, la educación. Tenemos un caso actualmente. En Santa Cruz no comenzaron nunca las clases, por ejemplo. Nunca comenzaron. Hay gente que está empezando a ir de la provincia para darle a sus chicos cosas porque no empezó nunca, porque no se le paga ningún aumento, etcétera. Bueno, ahora, pero hay un gobierno no puede desentenderse de la educación más allá de que la ley esta que se votó en su momento trasladó a las provincias, ¿no es cierto?, la problemática, porque tiene que garantizar, y para eso es gobierno nacional, que en todos los lugares, incluso asistiendo económicamente, ¿no es cierto?, haya clases. No puede ser que la provincia que tenga plata empiece las clases y provincia que no tiene no empiece y haya chicos, ¿no es cierto?, en esa situación. Pero además, yo me quiero detener en esto, o sea, ellos el año pasado llamaron una paritaria nacional y se sentaron y dieron un piso, ¿no es cierto?, que fue un piso importante y por eso no hubo conflictividad social el año pasado, porque el gobierno llamó. ¿Y qué cambió del año pasado a este? Bueno, hubo muchos gobernadores que le dijeron no te metas porque nosotros no tenemos dinero o no queremos utilizar la plata para otra cosa, y eso fue la excusa, ¿no es cierto?, que utilizó el gobierno para no llamar. Pero fruto de eso tenemos el conflicto que tenemos actualmente. Ahora, desde los gremios, ¿sostienen que, por ejemplo, estaría bueno o sería un buen plan que todas las escuelas volvieran a lo que era antes, a funcionar como nación? No, eso es un debate mucho más profundo, porque en realidad hoy ya no se podría, hay un sistema educativo, lo que tiene que haber son ejes fundamentalmente federales, nacionales, que marquen qué es lo que tenemos a partir de la ley. A ver, hace unos años, 2006, 2007, se sancionó la Ley Nacional de Educación, que lo que hizo fue derogar la nefasta ley federal que hacía esto que estaba explicando Alejandro. Y en realidad esta nueva ley lo que hace es centralizar en un Estado nacional los lineamientos fundamentales. Entonces, en realidad hoy no es un ministerio que no tiene escuelas. Y la ley de paritaria, en realidad lo que nos devolvió fue la posibilidad, no solamente que todos los docentes tuviésemos un piso común por el cual después cada provincia debatía salarios, sino que aparte el Plan Nacional de Formación Docente, trabajar fuertemente todos los lineamientos curriculares, la situación de la salud laboral, se puede empezar a pensar y debatir en la paritaria nacional una serie de lineamientos que pautan después y atraviesan a cada una de las provincias. En realidad el debate hoy lo están dando
En realidad no es, lo que pasa es que no hay debate. Es lo que te iba a decir, porque No hay diálogo. no hay... En realidad no hay ni debate ni diálogo, ¿no? Ese es un matiz que existe y por eso hay una oposición también en docentes, que dentro de pocos días va a haber una elección en la provincia de Buenos Aires y hay 2 listas. Yo creo que uno de los debates entre los como en mi caso, que apoyamos la lista multicolor, donde se agrupan distintas agrupaciones de izquierda, es que nosotros creemos que sí, que hay que volver atrás. Tanto en educación como en salud, porque no puede ser que el Estado Nacional se desprenda completamente y le eche el fardo a las provincias. Ojo, acá hubo un plan que fracasó, que era que incluso las provincias le dieran a los municipios la responsabilidad de la educación y la salud para por esa vía terminar de liquidarla. O que un alumno, por ejemplo, que vive en Catamarca, quiere venir a la ciudad de Buenos Aires y tiene que revalidar todo porque el sistema o el plan de educación de Catamarca no tiene nada que ver con el de la provincia de Buenos Aires. O que tengamos, por ejemplo, en Salta, en las escuelas públicas, tengamos educación religiosa. Claro. O sea, o en Tucumán que también, o sea, nosotros tenemos un problema, o sea, ninguna nación puede desprenderse de la educación y dejarla, ¿no es cierto?, una provincia pobre, porque nosotros tenemos una provincia pobre y tenemos provincias ricas. Sí. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, sí, ¿no es cierto?, pero hay Chaco provincias, no. Claro, exacto, y entonces en Chaco que se las arreglen como puedan. Nosotros necesitamos que incluso la mayor parte de los impuestos van a Nación. O sea, la Nación se tendría que hacer cargo y hacer un plan único nacional. Yo creo que fue un gran retroceso esto y que en algún momento hay que recuperarlo. Y pasa lo mismo en el tema de la salud. No puede ser en la propia provincia de Buenos Aires, quedan algunos, por ejemplo, hospitales nacionales, otros provinciales, otros municipales, y si vos vas a ver la calidad, vas a ver, precisamente, el que tiene más plata, ¿no es cierto?, puede darle cierto servicio, el que tiene menos. O sea, hay que centralizar todo, incluso para tener una política nacional única en todas las materias, ¿no es cierto?, y que el Estado Nacional no se desprenda, porque al desprenderse de eso, dedica los fondos para pagar deuda externa, pero no tiene fondos, por ejemplo, para hacerse cargo de la salud y de la educación de las provincias más pobres. Lo saco del tema docente, si vamos a ir al tema... Bueno, que esta semana fue la noticia, ¿no? Esta marcha multitudinaria el día miércoles a las 18 horas allí en Plaza de Mayo sobre el 2x1, ¿no? Preguntarle a Bodar, ¿cómo tomó la resolución del gobierno? Bueno, yo creo que, primero, fue el gobierno precisamente y no el que mandó a la Corte, ¿no es cierto?, esta orientación y creo que después recularon en chancleta, como se dice, porque vieron el repudio popular que había generado. Yo creo que el genocidio está en el ADN de la población argentina, de los jóvenes, y por lo tanto es muy difícil que un gobierno nos haga retroceder en la consideración general sobre los crímenes de lesa humanidad y en la del genocidio, y que permita que haya genocidios libres. Yo creo que fue un fallo aberrante. En mi caso, para mí personal, se tendrían que ir estos miembros de la Corte. Incluso tendríamos que aprovechar este hecho para discutir que de una vez por todas tenemos que ir a un tipo de elección distinto al actual de los jueces, porque yo creo que jueces como estos, que está claro que los eligió Macri, a los 2 jueces que encabezaron un poquito, ¿no es cierto?, el tema de este fallo, se le sumó después una jueza que no tendría que ser jueza, porque por la edad y por la Constitución tiene más de 75 años, que evidentemente pactó quedarse, porque el gobierno no apeló el fallo, y a cambio de votar cosas aberrantes como esta. Mientras tengamos jueces que los ponen los políticos de turno, ¿no es cierto?, los gobiernos de turno, y los sacan, solo los puede sacar el poder político, vamos a tener estas cosas aberrantes. Yo creo que hay que discutir alguna vez la elección de los jueces y fiscales por el voto popular, la instauración de algo que está en la Constitución desde hace más de 100 años y no se aplica, que son los juicios por jurado, para precisamente sacarle el poder de rey que tiene el juez, discutir la revocatoria de mandato, discutir un montón de cosas, o sea, si queremos realmente avanzar en una real democratización. Entonces creo que de estas cosas tendríamos que estar hablando después del fallo de la Corte, porque si seguimos votando jueces así, nos va a seguir pasando esto, ojo. Jueces que cambia el color político y entonces se adaptan un poco, ¿no es cierto?, a la nueva realidad y votan cualquier barbaridad como esta. ¿Y pero cómo se frena eso? Bueno, yo creo que se frena como se lo acaba de frenar, ¿no? O sea, el hecho en el tema genocidio, acá hubo una movilización tremenda. Pero después, Alejandro.
Bueno, yo creo que hay que encarar este debate, que digo yo creo que hay que ir a una reforma profunda de la justicia, como también de la policía. O sea, si no se votan los comisarios por voto popular, pasa lo que está pasando, que todos los días cae algún jefe policial por estar entrincado en algún delito. Lo que pasa es que cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo a nivel social o a nivel político, no importa, la realidad es que el ciudadano es el segundo o el tercero o el cuarto eslabón que se entera, porque ya la decisión está tomada, la presentaron, no consultaron y lo hicieron. Pero yo creo que hay que entrar, si alguna vez nos vamos a animar realmente a elegir representantes que propongan estos cambios, porque muchas veces se eligen los representantes sin saber cuál es el programa que van a aplicar. Yo creo que hay que discutir, habría que preguntarle a cada uno de los que se postulan en las listas de diputados, de senadores, qué es lo que proponen sobre los temas más importantes, por ejemplo sobre el tema justicia. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a encarar alguna reforma o va a seguir todo como está? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el que es opositor después no provoca cambios? Porque tiene la expectativa de ganar y ser él el que pone los jueces, ¿no es cierto?, y que la rueda siga. Yo creo que por eso hay que animarse a cambiar en serio, no a cambiar en el sentido del gobierno coso, sino también apostar a la izquierda, que es la que tiene propuestas. Yo creo que somos los únicos que tenemos propuestas de cambios a favor de la gente y cambios que son realistas, como este de la justicia, como el tema de la policía. Y si no aplicamos estos cambios, creo que vamos a estar, como vos decís, cada vez peor. Una última para los dos. Primero preguntarle a Bodar, que lo tengo aquí a mi izquierda, y luego terminamos con usted. Las elecciones. Todo el mundo habla de las elecciones en los canales de televisión, en los ámbitos políticos, pero en la calle la gente no lo ha desayunado todavía, ni siquiera lo ha incorporado. Y estamos ya a las previas de agosto y después vienen las finales allí en octubre, y la gente no lo tiene incorporado. Cuando uno habla, y lo hemos comentado aquí, tiene otros problemas, la educación, el trabajo, la plata que no alcanza, y parece que para los políticos lo más importante en este momento es a ver quién llega a las elecciones, y por supuesto a la gente no le importa por ahora mucho. Sí, hay un clima frío y tiene que ver un poco con el desprestigio que hay de la política por lo que ha pasado y porque tenemos la mitad de los chicos pobres y la gente lo asocia a los que nos han gobernado y a los que ejercen los cargos públicos. La mitad de los chicos están por debajo de los niveles de pobreza. O sea, esa es la realidad. En la Argentina del trigo y de la vaca tenemos, ¿no es cierto?, y de la carne tenemos ese problema. La mitad de los chicos viven por debajo de los niveles de pobreza y hay millones de niños indigentes. O sea, y ha bajado el consumo de leche considerablemente. Frente a esa realidad, muchas veces la gente cree que las elecciones no cambian nada y por eso se dedica a otras cosas. Pero es que la gente cree que somos un país rico. No somos un país rico. Tenemos materia prima, sí, tenemos de todo. Yo creo que somos un país saqueado, o sea, que tenemos riqueza que no van a la gente, sino van a un pequeño grupo. Tenemos insumos, lo que pasa es que no nos gusta admitir a los argentinos que somos un país pobre. Eso es lo que pasa. Sí, yo tengo una visión distinta. Yo creo que somos un país donde hay millones de pobres, porque ha habido una política para que la enorme riqueza que ha tenido el país, primero se vaya afuera, porque se ha regalado, como el petróleo, como las riquezas naturales, y después se concentra en pocas manos. O sea, recordemos que acá de las principales 500 empresas, por ejemplo, 400 y pico son extranjeras, y se llevan toda la riqueza que producen, se la llevan afuera, y que se concentra en pocas manos y en pocas empresas casi el 90% de lo que se produce en el país. Entonces, hay gente que la pasa muy bien, pero lo que pasa es que en vez de distribuirse como se debería distribuir la riqueza, se distribuye todo para un pequeño grupo. Ahora, yo creo que las elecciones son importantes porque se decide, y más esta, se va a decidir el rumbo, ¿no es cierto?, incluso de qué va a pasar con el propio gobierno. Yo creo que es una oportunidad que tiene la gente. Se eligen diputados, no se eligen, por ejemplo, gobierno, que muchas veces polariza más y la gente vota de manera útil para sacar a tengo que votar a No, son elecciones legislativas. Entonces, la gente tiene que decidir qué diputados va a votar, y creo que es importante que decida si va a votar más de lo mismo o se va a animar a un voto distinto. Yo pongo un solo ejemplo. Hubo una marcha multitudinaria y fuimos cientos de miles los otros días a rechazar el fallo de la Corte. Y a rechazar al gobierno, se hizo en Plaza de Mayo. Todos sabemos que el gobierno tenía esa orientación, la orientación de ir reconciliándonos con los genocidas y si podía alargar alguno mejor. Ahora, ¿quién votó esos jueces de la Corte? La votó el Senado. ¿Quién los votó? Porque no tiene mayoría el macrismo. Lo votó el Frente para la Victoria.
a los dos jueces estos que entraron. Entonces, la gente tiene que saber, si quiere elegir más de lo mismo, con gente que le dice una cosa, pero después hace otra, como pasa muchas veces en política. Yo digo que hay un poco de titanes en el ring. Esta falsa polarización que se quiere hacer es como titanes en el ring o 100% lucha, ¿no es cierto? Hacen que se pelean, pero después, cuando la gente no lo ve, vota lo mismo. Yo creo que la gente tiene una oportunidad si vota a la izquierda. Porque si vota a la izquierda, no va a tener gente que le dice una cosa y después hace otra. Nosotros hemos demostrado como diputados, en mi caso y los otros compañeros que son diputados, que nosotros somos gente consecuente. Nosotros decimos queremos reformar la justicia, nuestros votos van a ir en ese camino. Nunca vamos a votar jueces que después van a hacer lo que están haciendo. Lo mismo con la policía y lo mismo con cada uno de los rubros. Hay salida a la situación del hambre y la miseria de nuestro país. Hay que tocar intereses muy gordos. ¿Quiénes lo pueden tocar? Los que no tienen nada que ver con esos intereses. Nosotros creemos que somos los únicos, porque claro, los partidos tradicionales están tan entrelazados, les pagan las campañas, o sea, son los que están detrás moviendo los hilos y por eso los diputados de esos partidos al final, en vez de votar a favor de la gente, siempre terminan votando a favor de sus intereses. Que se anime la gente a votar, no nos comemos los chicos crudos, no le vamos a sacar la casa, al revés, le vamos a dar casa, le vamos a dar los derechos que le corresponden a la sociedad. Que se anime a votar por Izquierda al Frente, por gente como nosotros, y así se va a empezar a cambiar esta realidad que parece que no tiene solución. Si votamos siempre a lo mismo, no podemos pedir que las cosas cambien. A ver qué opinas, Laura. ¿De qué? De las De elecciones. las elecciones. Me parece que es una buena posibilidad y oportunidad para empezar a poner blanco sobre negro y ver qué es lo que pasó desde ese 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha. Y me parece que los trabajadores tenemos un fuerte debate, ¿no? Vos fíjate, si en la provincia de Buenos Aires miles y miles de trabajadores de la educación, hoy estamos con un gobierno provincial que no da respuesta no solamente al salario, sino que no da respuesta a resolver el resto de las situaciones que tenemos, me parece que esto va a ser parte del debate y los trabajadores somos parte de esos y de todos los debates, porque con el 2x1 también estuvimos. En general los trabajadores no describimos la realidad, tenemos esa cosa cotidiana de tener que estar transitándola. Viste que hay quienes escriben la realidad y otros quienes la trabajamos cotidianamente. Los trabajadores somos los que cotidianamente estamos peleando para que nuestros compañeros, en el caso mío que soy dirigente sindical, para que nuestros compañeros estén mejor y peleando por cada uno de sus derechos. En octubre Tienen otras prioridades, ¿no? También. tenemos otras prioridades, Exactamente. no describimos, sino que tenemos otras prioridades. Hay Tal cual. otras prioridades. Gracias, Laura. No, le quería decir a Alejandro Ah, que hay elecciones en el sindicato, decías, y quédate tranquilo que no es el Frente Izquierda que va a dar el debate quién va a ganar en las elecciones, la lista multicolor o la lista celeste-violeta, sino que van a ser, como hicimos siempre, los docentes desde cada una de las escuelas con el voto directo. Y ese es el orgullo que tenemos en el SUTEBA. Cada 4 años hay elecciones. Muchísimas y la damos gracias. los docentes. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandro.